Este día vamos a culminar nuestro ciclo de mensajes basados en Efesios 6, hablando acerca de dos aspectos importantes. Uno, la armadura de Dios, la armadura espiritual, y dos, el contexto de la batalla espiritual. Espero que sea un tiempo de bendición para sus vidas, todo lo que estamos compartiendo, que esos principios que estamos recibiendo de la palabra del Señor realmente estén siendo traídos a nuestras vidas y a nuestros corazones para ser aplicados, porque es la palabra, y la palabra da fruto a medida que nosotros traigamos a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Entonces, disponga su corazón para que esta palabra dé fruto en su vida. El mensaje de este día titula: Párate firme, estamos en guerra. Amén. Que tienen que estar firmes en el Señor. Somos soldados de Jesucristo. Eso es lo que en este mensaje Pablo nos trae. Nos trae exactamente el contexto de cómo tiene que ser la vida de un cristiano comparada a la vida de un soldado. Somos militantes, somos parte del ejército, somos soldados de Cristo, entonces tenemos que estar firmes. Una vez más quiero leerles el pasaje, la escritura que hemos estado compartiendo estos domingos, que está en Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Así es como la palabra nos insta. Esos soldados que somos en Jesucristo debemos estar firmes. Dice, para que cuando llegue el día malo, amén, no es que llegue, sino cuando llegue. Vale decir que el día malo va a llegar, eso es seguro, amén. Entonces, para cuando llegue el día malo, ¿qué tienes que estar? Como un soldado firme. Firme, con toda tu armadura puesta, dispuesta a soportar cualquier situación de adversidad de parte del enemigo. Entonces, no te sorprendas cuando llegue el día malo. No digas, Señor, ¿por qué llegó el día malo? La palabra dice que va a llegar el día malo. Solamente que ese día malo no te sorprenda a ti, como literalmente podemos decir, y disculpen la palabra, en calzoncillos. No, tienes que estar bien vestido con la armadura de Dios. Porque si el enemigo te descubre de esta manera, si el enemigo te descubre sin las armaduras, obviamente va a ser el día más malo que puedas vivir de tu vida. Va a ser el peor día de tu vida. Va a ser un día de tristeza. Sin embargo, si tú estás puesto con la armadura del Señor, vas a resistir. Y como dice la palabra, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Amén. Entonces, amados, como creyentes tenemos una lucha de vida o muerte. Y parece que muchos cristianos no están entendiendo esto. Esa es la parte triste. Todo está bien en tu vida, tus hijos van a la escuela, les está yendo muy bien, de pronto tienen actividades extracurriculares, están en el gimnasio, juegan soccer, están en algún deporte. Tú estás bien, el trabajo te va muy bien, todo tranquilo, no hay mucha circunstancia difícil, vienes a la iglesia, eres bendecido por el Señor o bendecida por el Señor y todo parece que está marchando hermoso, amén. Y decimos, gloria a Dios, todo está saliendo a pedir de boca. Te encierras a veces, cuando vives una situación así, te encierras tanto en tu mundo que te olvidas de la batalla espiritual. Te olvidas de que estamos viviendo en este mundo una batalla espiritual. Te olvidas de que hay millones de almas en este mundo que están viviendo en perdición y bajo la autoridad de Satanás. Millones en este mundo viven bajo la esclavitud de Satanás. Pero tú te olvidas cómo vives en esa esfera, entre esas espumas de tu cristianismo. Te olvidas de la batalla espiritual. Ni piensas en lo que Satanás está haciendo para debilitarte a ti de manera sutil. Pero Satanás está trabajando para debilitarte a ti y Satanás está trabajando para destruir a tus hijos. Si no eres consciente de que estamos viviendo una batalla espiritual, obviamente tú estás en otra cosa. Sin darte cuenta entras a una vida de estancamiento. Las cosas pecaminosas de pronto te parecen normales. Ya empiezas a pensar un poquito más como la gente del mundo. Dices, realmente no tenemos que ser tan, dicen, fanáticos, entre comillas, así que todo te parece normal.
Y cuando obviamente desde este púlpito te digo, vamos a hablar acerca de la batalla, tú te preguntas, ¿de qué batalla está hablando el pastor? Pobre pastor, debe estar enfrentando él algunas situaciones difíciles. Necesitamos orar por el pastor porque tanto que nos habla de batalla debe ser él que está pasando por situaciones problemáticas en su vida, tal vez en su matrimonio. Oremos por este pobre pastor. Si no eres consciente de la batalla espiritual, entonces no eres un soldado de Cristo. El soldado es consciente de la batalla y el soldado se prepara todos los días para la batalla. El soldado tiene que estar enfocado en la batalla. Un soldado no puede descuidarse. Un soldado no puede vivir ajeno a la batalla. Todos los días vive enfocado en la batalla. Y nosotros, entre tanto vivamos en este mundo, estamos en batalla permanente. Amén. El apóstol Pablo quiere que seamos conscientes de esto. Y por eso nos da de manera tan puntual un mensaje a nosotros como iglesia. Dice, hermanos míos. Este mensaje no es para los incrédulos, porque ellos viven, conforme dice la palabra, el príncipe de este mundo los tiene atados totalmente. Ellos viven simplemente como sirvientes del enemigo. Entonces, el mensaje es claro, es para nosotros, para la iglesia. Por eso Pablo dice, hermanos míos. ¿Cuántos hermanos tengo en este lugar? ¿Y los demás? Espero que sean al final. Hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para ganar la batalla debemos depender de Dios, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, amados, de toda la armadura de Dios. Yo puedo ser un soldado bien armado, de aquí para abajo, pero viene la lanza del enemigo en la cabeza y hasta ahí. Entonces Pablo dice de toda la armadura. Tienes que estar armado de pies a cabeza, de cabeza a pies. Para ganar la batalla, amados, debemos tomar en cuenta estos dos aspectos que son fundamentales, nuestra dependencia de Dios y nuestra armadura. Amén. En resumen de todo el ciclo de mensaje que hemos estado compartiendo en este tiempo, dos cosas importantes necesitamos aprender como cristianos. Depende de Dios todos los días. No dependas de ti mismo. No digas, oh, yo soy un cristiano maduro, soy un cristiano conocedor de la palabra. Yo puedo contra cualquier situación de la vida o puedo enfrentarme al enemigo. Eres necio si piensas de esa manera. Tú tienes que depender de Dios. Todos los días tienes que decir, Señor, sin ti soy hombre muerto. Sin ti soy soldado muerto. Pero tú eres mi escudo. Tú eres, Señor, el único que me va a defender, el único que me va a dar la victoria en esta batalla. Nosotros debemos depender todos los días de Dios. Y el segundo aspecto es nuestra responsabilidad del vestirnos. Nadie puede vestirte a ti, tú tienes que vestirte. Amén. Tenemos que vestirnos, cada uno de nosotros. El pastor no te va a vestir, tú tienes que vestirte de la armadura de Dios y de toda la armadura de Dios. Amados, es realmente importante que entendamos esto. Por una parte es la obra de Dios y por otra parte es la responsabilidad nuestra. Ambas cosas van unidas. Tú no puedes decir, oh, yo estoy descuidado. Dios, total, Él me va a proteger. Dios es tu protector, sí, pero también tú eres responsable de hacer tu parte. Un boxeador cristiano estaba allí en el ring. El padre e hijo, bueno, estaban ahí viendo en la televisión esta pelea. El boxeador cristiano allí en su esquina, antes de empezar todo este lance del boxeo, ora, como todo cristiano ora, se encomienda a Dios. Y está el niño ahí, viendo ahí a través de las pantallas de la televisión y le pregunta a su padre, papá, ¿y crees que la oración de este boxeador va a funcionar? El papá le dice, sí, va a funcionar si él sabe golpear. Porque si no sabe golpear, esa oración no va a funcionar. Así es en nuestra vida cristiana, amados. Una es la parte de Dios y otra es la parte nuestra. Tú tienes que ser un soldado vestido y que sepa golpear al enemigo. Amén. Y tenemos que golpear duro. Seremos victoriosos y golpearemos al enemigo si dependemos de Dios y nos vestimos de toda la armadura de Dios. Esto es importante, esta es nuestra responsabilidad.
El poder de Dios está disponible para todos nosotros. El asunto es que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Eso es todo. En resumen, eso es todo lo que Pablo nos está diciendo respecto de la batalla espiritual. No hay manera de enfrentar al enemigo con nuestro intelecto, no hay manera de enfrentar en nuestras fuerzas, no hay manera de hacerlo en nuestra sabiduría. No podemos y no debemos. Es sensato no enfrentar en tus fuerzas. Solo es posible dependiendo del poder de Jesús. Amados, nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, somos ovejas de su prado, dice la palabra. Hemos entonado ese cántico tan precioso diciéndole, tú eres el centro de mi vida. Si realmente Cristo es el centro de tu vida, entonces tú tienes que vivir seguro y confiado todos los días de tu vida. La Escritura nos dice así en Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados, aquí tenemos doble garantía de parte del Señor. Uno dice, Jesús está diciendo, nadie te va a arrebatar de mis manos si eres mi oveja. Si no eres un cabrito, sino una oveja. Hay que aclarar. Si eres oveja del Señor, nadie, dice Jesús. Y para que tengamos el concepto más claro en nuestro corazón, dice, nadie podrá arrebatar de la mano de mi Padre a ninguna de mis ovejas. Porque mi Padre es mayor que todos. Mayor que Satanás, mayor que su ejército de demonios, mayor. El poder de Dios es mayor, Él es más grande que todos. Entonces, ¿quién puede arrebatarnos de la mano de Dios? Eso es lo que tenemos que tener. Ese es el cinturón de la verdad que tenemos que ceñirnos firmemente. La verdad de la palabra de Dios. Pero si yo pienso que Satanás puede arrebatarme, arrancarme de las manos de Dios, entonces voy a ir temblando detrás de Satanás, corriendo. No, tú tienes que pararte firme. Como el soldado que tiene que pararse firme. Esta es la verdad. Nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial. Porque no hay ningún poder que pueda hacerlo. Amén. Jesús está hablando acerca de sus ovejas. ¿Y cuán seguras estamos nosotros en las manos de Él? Ninguno puede arrebatarme de mi mano, dice. Nadie. Entonces, como cristiano tienes que tener esta verdad y caminar en esa verdad y pararte firme con esa verdad. No estar temblando ante ninguna artimaña del enemigo, sino simplemente pararte firme. Eso es lo que nos corresponde. Satanás tiene poder, pero no tiene un poder más grande que Dios. Porque nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. En Dios estamos seguros. Esa es la verdad sobre la batalla espiritual, amados. En otras palabras, si soy creyente y estoy en la mano de mi Padre Celestial, ¿qué ser espiritual tiene el poder para arrebatarme de su mano? ¿Qué demonio es más grande? ¿Qué demonio es más poderoso para sacarme del Padre, para arrancarme del Padre? Nadie. Y por cierto, la palabra arrebatar aquí es la palabra griega harpasei, que significa simplemente en el mismo contexto de Mateo 13, 19, es usada en este contexto. Vayamos unos instantes a entender esta palabra. Llegaron allí, Mateo 13, 19 dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Qué hace el enemigo? Arrebata. Es la misma palabra griega harpasei. Arrebatar, quitar, sustraer algo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Estas personas que están entre el camino son cristianas? No. ¿Vienen a la iglesia? Sí, porque bien, al venir a la iglesia están recibiendo la palabra, la semilla. Solamente que no son aquella buena tierra, vale decir, aquellas personas que han abierto totalmente su corazón a Cristo para que esa palabra llegue, sea sembrada, y esa palabra y esa semilla más bien dé fruto en su vida.
Entonces, como no permiten, viene el enemigo y arrebata. Viene el enemigo y roba esa semilla sembrada. Amados, el problema no es la semilla, porque la semilla es santa. En esta parábola hay 4 diferentes tierras, una sola semilla. Y así es la iglesia. Representamos a 4 diferentes tierras, pero la semilla es la misma. La misma sembrada en el camino, la misma sembrada entre espinas, la misma sembrada entre piedras y la misma sembrada en tierra fértil. La misma semilla. ¿Dónde da fruto? ¿Cuándo da fruto? Cuando cae sobre la tierra fértil. Si cae sobre la tierra fértil, entonces no hay forma de que el enemigo la arrebate. Pero cuando cae sobre el camino, sobre las espinas o sobre las piedras, el enemigo tiene el poder de arrebatar. Vale decir que estas 3 formas de tierra o tipos de tierra son corazones de gente que sí, digamos, busca de alguna manera a Dios, pero no totalmente. Quiere acercarse a Dios, pero no con un compromiso. Vale decir que no han llegado a nacer de nuevo. No ha habido transformación total en sus corazones. Están un tiempo en la iglesia y se van. Llega una situación difícil en su vida, entonces, no, pasó esto y yo me voy. Se apartan totalmente. Recibieron la palabra incluso con gozo, dice, pero los afanes de este mundo simplemente hacen que esa palabra sea arrebatada por el enemigo. Vayamos a Salmo 91, versos 1 al 4. Dice así la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro bajo sus alas. Su verdad es un escudo protector. Amén. ¿Cuál es la verdad? Una vez más, su verdad, este escudo protector para tu mente, es la palabra del Señor. Este escudo protector para tu corazón, porque allí es donde viene el dardo del enemigo, a nuestra mente. Porque allí es donde viene la flecha, la lanza, al corazón, poniendo sentimientos malos, pensamientos malos. Los mismos que te apartan del camino del Señor cuando no estás sembrado en cuando la semilla no ha sido sembrada en esa buena tierra. Y el Salmo 34:7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. ¿De qué nos está hablando este contexto escritural? De la protección de Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Estamos nosotros bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué podremos temer si estamos bajo su amparo, si estamos bajo su cobertura? Si Él, en este caso el ángel de Jehová, en el contexto escritural está refiriéndose al mismo Jesucristo que acampa alrededor de aquellos que le temen. Amén. Él está contigo. El poderoso está contigo, el fuerte está contigo. Pero en lo que a la guerra se refiere, amados, nosotros no podemos darnos el privilegio de dar concesiones al enemigo de ninguna manera. Ningún soldado puede dar concesiones al enemigo. Los soldados están bien atrincherados ahí en su campo de batalla. Tenemos que entender, si bien Jesús está con nosotros, el más fuerte, el todopoderoso está con nosotros, pero nosotros podemos perder muchas batallas a lo largo del proceso en ese día a día. Como cristianos podemos perder muchas batallas. ¿Cuándo? Cuando le damos lugar al diablo. Por eso nos dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Tenemos que estar firmes. Por eso, una vez más, el mensaje es: estén firmes. No permitas que Satanás se aproveche de las circunstancias en tu vida. Cualquier situación va a ser una ocasión. Por eso dice la palabra: no deis lugar al diablo. No le permitas absolutamente ningún espacio al enemigo. No le permitas en tu mente, no le permitas en tu corazón, no le permitas a él. ¿Y qué dice la palabra? El escudo protector es la palabra de Dios. Párate firme en la verdad de la palabra de Dios. No creas ninguna otra cosa que no sea la verdad de la palabra de Dios. Cuando eres vulnerable,
cuando dudas de la palabra de Dios. Así como Eva, cuando fue vulnerable, hasta que finalmente tanto taladrar con la palabra a la serpiente puso duda en su corazón. Y cuando ella dudó de la fidelidad de Dios, entonces, ok, ahora sí, la puerta está abierta. El camino está allanado, ahora sí. Ahí sí logró lo que quiso hacer. Por eso nosotros debemos pararnos firmes en la verdad de la palabra de Dios. No vivir por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, sino por la verdad de la palabra de Dios. Amados, por nuestro pecado, nosotros podemos darle oportunidad a Satanás y muchas veces le damos oportunidad. ¿Por qué? Nuestro pecado le da oportunidad. Y no tiene que ser necesariamente un pecado grande. Ay, dice que fulano de tal. No, no necesariamente de sus pecados grandes. Un pequeño. ¿No dice la Biblia que son las pequeñas zorras las que echan a perder las vides? Las pequeñas zorras. Amén. Los pecados pequeños. Esos son los que echan a perder las vides. Un pequeño pecado, un pequeño mal hábito que tienes allí, que te lleva a hacer cosas pecaminosas. Es importante que nosotros realmente entendamos todo esto, amados. Examina cuáles son tus malos hábitos. Esos malos hábitos te van a llevar necesariamente hacia una vida pecaminosa. Examínate. Un pequeño mal hábito. Da la oportunidad a Satanás. Ahora no vamos a perder la guerra, pero sí podemos perder muchas batallas. Dios ha dicho que vamos a ganar la guerra. Dice que ningún ser tiene el poder aquí es la palabra dunatai, más bien. Dice que ningún ser tiene ese poder para arrebatarnos de la mano de Dios. Ningún ser tiene el poder de arrebatarnos de la mano de Jesús. Pero eventualmente, como les digo, si damos lugar al enemigo, podemos perder muchas batallas en esta guerra. Dios te ha garantizado darte la victoria en esta guerra, pero sí puedes salir mal herido en muchas de las batallas. Así que ten cuidado de las cosas más pequeñas en tu vida, de esos malos hábitos que tienes. Satanás no va a vencer a Dios. Imposible. Si Satanás es fuerte, Dios es el más fuerte. Amén. Al final vamos a ganar la guerra, pero debemos esforzarnos para no perder esas pequeñas batallas. Porque esas dependen de lo que tú hagas, de tu actitud, de que si estás puesto o no con esa armadura que Dios te ha provisto. Por eso dice el versículo 12, volvamos a Efesios 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El hombre no es tu enemigo. Amén. Bueno, yo estoy hablando en términos genéricos. Esa mujer no es tu enemiga. Ese hombre no es tu enemigo. Esa persona no es tu enemiga. No tenemos lucha contra sangre y carne. Significa eso, no contra las personas. Por esa razón Jesús odia el pecado y ama al pecador. Odia el pecado, pero extiende su gracia al pecador. De otra manera, no estaríamos en este lugar. Si la gracia de Jesús no se hubiese extendido hacia nuestras vidas, no estaríamos en este lugar, no estaríamos en esta posición de ser llamados sus hijos. Por su gracia Él extendió algo que nosotros no merecíamos y fuimos llamados a ser sus hijos. Pero Jesús jamás va a estar conforme con tu pecado, con tu estilo de vida pecaminosa. Eso es algo que Él detesta, es algo que Él odia. Amén. Amados, en el sentido nuestro, lo que debemos sentir por los pecadores es compasión. Lo que debemos sentir por los pecadores es gracia, es misericordia. ¿No les provoca dolor ver tanta gente viviendo en pecado? Están siendo engañados por Satanás y nosotros tenemos que despertar en una compasión genuina hacia ellos. ¿Y cuál es la compasión? No solamente decir, ay, pobrecito, pobrecita, ay, qué desgraciada está como... No. Tienes que ir y hablarles la palabra del Señor, tienes que extenderles la palabra del Señor. ¿Cómo es que nosotros llegamos a los pies del Señor? Porque alguien nos habló la palabra del Señor.
Alguien nos abrió los ojos espirituales y fue la palabra y el Espíritu que trabajó a partir de alguna vasija que dijo, Señor, úsame para predicar la palabra a esta persona. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La compasión se va a manifestar en este compromiso que tengamos de predicar siempre a todas las personas. Entonces, si tú vas a odiar a alguien, yo te doy autorización y permiso para que odies. Pero tú vas a odiar a ninguna persona. Odia a Satanás con toda tu alma. Es al único ser que puedes odiar. Amén. Por toda la maldad que él está haciendo en este mundo. Por toda la maldad que hace en las vidas de las personas. Tanta maldad que hay en este mundo a veces literalmente dan ganas de vomitar por tanta maldad de Satanás en este mundo, amados. Por tanta crueldad. Es él detrás de todas las personas. Ahora, Satanás no es un enemigo solitario. Él ha acumulado una fuerza de muchos seres demoníacos que son tan grandes que va mucho más allá de nuestra capacidad de conocer. El ejército de Satanás está tan organizado, es tan grande, que va más allá de nuestro conocimiento. Ahora, ojo, no necesitas tú conocer y explorar todo el mundo de cómo funciona Satanás para hacerle frente. Lo que la Biblia te dice es que tú tienes que refugiarte en el poder de Dios y ponerte la armadura. Y punto, nada más. No necesitas explorar, como dice la Biblia, en las profundidades de Satanás, del reino de Satanás. No, simplemente dos cosas. Depende de Dios y ponte las armaduras y tú estarás firme. Amén. Entonces nuestra lucha, dice, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Ahora simplemente son categorías de seres demoníacos. Aquí está la afirmación de Pablo, dice que estamos peleando contra un enemigo que tiene poder y que es muy organizado. Entonces no podemos menospreciar al enemigo. Sabemos que él tiene poder. Por eso mismo nosotros con urgencia, lo que les decía la semana pasada, el término vístanse significa vístanse ya, urgente, pónganse de una vez las armaduras. Ni un segundo más pueden pasar sin la armadura porque estamos peleando contra un enemigo que es poderoso y muy organizado. Todos ellos fueron creados en un punto del tiempo. ¿En qué momento? No sabemos, pero la palabra nos dice que fueron creados en un punto del tiempo. Ellos fueron creados de manera diferente. Así como la gente es diferente, hay también diferentes tipos de ángeles. Leemos en la Biblia acerca de los arcángeles, leemos en la Biblia acerca de los querubines, leemos en la Biblia acerca de los serafines. Son diferentes tipos de ángeles. Dios los ha creado así. La Biblia habla de los principados, habla de las potestades, de tronos, de dominios. Otros son llamados poderes o fortalezas. Dios ha organizado a toda esta fuerza angélica por rango de autoridad. Tienen funciones, tienen capacidades diferentes. Amén. Dios los ha creado así. Todo lo que tenemos que saber acerca de los ángeles y de los demonios está escrito aquí. Fuera de este libro, simplemente nosotros no podemos explorar a ninguna supuesta revelación de alguien más que dice que así son los demonios o así son los ángeles. Todo lo que Dios quiso que sepamos acerca de los ángeles y de los demonios está aquí, en esta revelación de la palabra. Todo lo que está fuera de aquí se llama herejía. Amados, y respecto de todo lo que Dios quiso decirnos sobre cada tema puntual está aquí en la palabra de Dios. Y si tú me dices, yo recibí una revelación extra de la palabra, yo te voy a decir, discúlpame, eso es herejía. Porque a Dios no se le fue la mano, o no les faltó o sobró nada. Por eso dice, no le puedes añadir ni puedes quitar nada a lo que está escrito. Y si tú añades o quitas algo, estás bajo la maldición de Dios. Y es el peligro en el que vive la iglesia en este tiempo, por las supuestas muchas revelaciones. Entonces la gente siempre tiene comezón de querer oír algo novedoso. Así como los griegos. Llegó el apóstol Pablo. Decían, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué de nuevo tiene este charlatán? A ver, ¿qué tiene de nuevo para decirnos? Porque a la gente le gusta lo nuevo.
Sin embargo, lo viejo es lo más seguro. Y la revelación toda de Dios está en la palabra del Señor. ¿Saben qué? Si es nuevo, no es verdadero. Y si es verdadero, no es nueva revelación. ¿Amén? ¿Está claro? Todo lo que Dios quiso enseñarnos respecto a todos los temas están en la palabra del Señor. Espero que su amén sea consistente. Nuestra base de fundamentos y creencias es únicamente la palabra de Dios. La autoridad final es la palabra de Dios. La autoridad total es la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no podemos salir. El momento que salgamos fuera de la palabra de Dios, vamos a meternos en muchos problemas. El momento que salgamos de la palabra de Dios, vamos a meternos en muchas confusiones. Allí es donde nacen las sectas. Allí es donde nacen aquellas personas que son llamadas apóstatas. Allí es donde surgen los falsos apóstoles, los falsos pastores, profetas, los falsos maestros, cuando se salen de la palabra de Dios. Por eso, amados, y amada iglesia, tenemos que pararnos firmes en la verdad de la palabra del Señor. Lo que encuentres más allá, lo que está escrito más allá de la Biblia, como les dije, es herejía. Tomen en cuenta esto. Bueno, volviendo al tema de los demonios, también hay distinciones. Según Efesios 6, están los principados, potestades, están las huestes espirituales de maldad. Aquí están involucradas en diferentes operaciones según los rangos. Después vienen los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Literalmente, esta palabra o esta expresión, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, literalmente debe ser traducida a los gobernadores del mundo de esta oscuridad. Eso es lo que en el texto original nos habla. Son gobernadores del mundo de esta oscuridad. Son demonios que se infiltran básicamente en la estructura política de este mundo. Y ellos son llamados gobernadores del mundo de esta oscuridad. ¿Por qué el mundo está como está? Porque en las esferas más altas están metidos estos demonios. Son asignados específicamente a ese tipo de funciones. El término oscuridad se refiere al infierno y al foso del infierno y al dominio de Satanás. Amén. Por eso hay tanta maldad en este mundo. Por eso dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Por eso habla la palabra acerca de cuán bienaventuradas son aquellas naciones que son gobernadas por gente que tiene temor de Dios. Porque la mayoría de los gobernantes de este mundo están bajo esta cláusula que dice la palabra en Efesios, gobernados por principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es impresionante la maldad que existe entre los gobernadores, entre los gobernantes, entre las autoridades, en diferentes rangos de autoridades. Es impresionante la maldad. Se supone que la gente que tiene que cuidarnos, que tiene que protegernos, está a la par o de la mano comiendo con la gente criminal. Es impresionante, amados. Si solamente pudiésemos explorar en el conocimiento de la historia o de todos aquellos reportajes que son hechos por periodistas responsables que entran a cómo es, a descubrir esa esfera de quienes nos gobiernan, es horrible. Es horriblemente detestable. Pero ahí está. La palabra dice que son estos demonios, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos están involucrados ahí en las diferentes esferas de los gobiernos mundiales. No solamente es, qué horrible, digamos, por mis hermanos venezolanos, ¿no es cierto? Lo que pasa en Venezuela, ahí sí pueden identificar un poco más que sí está Satanás, definitivamente los demonios, cómo operan tanta maldad. Pero no solamente allí, en las sociedades mejor pintadas. Es impresionante la maldad. Colosenses nos dice, capítulo 1, versos 13 al 14,
y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En otro tiempo nosotros vivíamos bajo el poder de la oscuridad, bajo el poder de las tinieblas. Esa era nuestra realidad. Dice que el Señor nos ha librado de este reino de las tinieblas, de este poder, de esta potestad de las tinieblas. Fuimos librados y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Amén. De un reino a otro reino fuimos trasladados. Esa es la realidad espiritual cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando Él viene a nuestras vidas, cuando nacemos de nuevo. Antes éramos prisioneros de ese reino de la oscuridad y de las tinieblas. Ahora somos esclavos de Jesucristo, esclavos de ese amor de Jesucristo, esclavos de esa gracia maravillosa de Jesucristo. Fuimos sacados de la potestad del reino de las tinieblas. La Biblia dice que el infierno es un lugar de tinieblas donde hay lloro y hay crujir de dientes. De allí fuimos rescatados, amados. De allí fuimos arrancados por alguien que es más poderoso que aquel que controla las tinieblas. Y ese es Jesucristo, a quien tenemos que darle toda la honra y toda la gloria todos los días de nuestra vida, por quien tenemos que vivir agradecidos todos los días de nuestra vida, a quien tenemos que llegar los domingos a este lugar y ponernos ahí sobre nuestras rodillas y adorarle al Señor y glorificarle al Señor y tener una actitud de agradecimiento porque lo que Él ha hecho es algo grandioso. Arrancarnos, imagínense, de ese reino de la oscuridad y de las tinieblas y llevarnos a su reino de luz. Esto no tiene precio, amados. Pero volviendo al tema de los demonios que están detrás de los sistemas del mundo, no hay duda en reconocer que los demonios estuvieron detrás de Hitler. ¿No es cierto? Tanta maldad, tanta crueldad, tantos millones de judíos muertos. ¿Quién puede dudar que detrás de eso estaba el poder de Satanás, los gobernadores de las tinieblas de este mundo? Y como les digo, no solamente es Hitler. La mayoría de los gobiernos están siendo controlados, están bajo ese dominio de esta maldad. Y la palabra dice que la culminación de este sistema malvado y perverso que gobierna las naciones, tendrá su fin, llegará a su fin. Llegará el tiempo del juicio y Apocalipsis 18 nos dice que este imperio del mal es conocido como la Babilonia, que literalmente será aplastado y destruido cuando Jesús venga. Él lo vencerá. Él aplastará a estos principados, a estos gobernadores de las tinieblas. Y una vez que los aplaste, Él va a establecer su reino milenial en esta tierra, en este mundo. Amén, amados. Entonces hay demonios de alto rango que son poderosos, que son los principados, que son las potestades. Hay otros que ocupan lugares de liderazgo en este mundo. Literalmente moran en los gobernadores mundiales. Literalmente, amados. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestra lucha espiritual. Es contra esta fuerza increíble de demonios que peleamos. Físicamente no los podemos ver. El enemigo engaña, el enemigo miente, es poderoso y es sobrenatural. Sus manifestaciones son sobrenaturales. Mucho más, dice la palabra, en este tiempo. Las manifestaciones serán mucho más sobrenaturales. Ni qué decir cuando aparezca el anticristo, eso será puro sobrenatural. Tanto que la gente será engañada porque la gente es atraída, la gente tiene el pensamiento, si esto es sobrenatural es de Dios, mentira del diablo. Él también tiene poder sobrenatural. Él también hace cosas sobrenaturales. Él también hace sanaciones sobrenaturales. Él hace muchas cosas sobrenaturales. No todo lo sobrenatural proviene de Dios. Y obviamente Él se va a presentar como ángel de luz, ya dijimos la semana pasada. Y va a hacer estas cosas sobrenaturales, ¿para qué? Para engañarnos, porque Él engaña. Él es un mentiroso. Y ahí es donde está la batalla. La batalla empieza con nuestro discernimiento espiritual. Amados, tenemos que tener discernimiento muy fino para saber distinguir si esto es de Dios o no es de Dios.
Y una cosa segura que les dije, una cosa muy segura que nos va a proteger del tiempo del engaño, este tiempo final que estamos viviendo, es pararnos en la verdad. Si alguien se sale un poquito de esta verdad, este es de los falsos. Un poquito que se salga de la verdad, suficiente para darnos cuenta de que ese es un falso apóstol, es un falso predicador. Y no tenemos por qué prestar oídos nosotros a los falsos, ¿verdad? La única manera de ser protegidos, el tiempo final, antes del advenimiento, antes de la venida de Jesucristo, está caracterizado y marcado por la apostasía, está marcado por el engaño, por la doctrina de error. Y no es que un incrédulo viene a decirnos doctrinas de error. No se refiere a eso, sino son los mismos predicadores. Pablo les decía, una vez que yo me vaya, de entre ustedes se van a levantar muchos falsos. Qué terrible, qué crudo. Que yo les diga en este momento, una vez que yo me vaya, no sé dónde sea, de entre ustedes se van a levantar muchos falsos. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo recibirían ese mensaje? Wow. Tendrían que vivir cada momento de sus vidas sobre sus rodillas, pidiéndole temor al Señor para no ser ese falso, para no ser ese instrumento del enemigo que nos saque de la verdad y nos ponga al camino del error. Amados, entre más pronto nos demos cuenta de esta batalla espiritual, mucho mejor. No podemos ser ignorantes. Si no sabes que hay batalla, que Dios tenga misericordia de ti. Si no eres consciente de que estamos viviendo una batalla, ¿qué puedo decir? Que Dios se apiade de ti. Tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una batalla espiritual, es una batalla de todos los días, amados. No olvidemos que hay un mundo perdido allá afuera. Hay un mundo perdido. Mi pregunta para ti, ¿cuándo fue la última vez que trajiste a alguien que no conoce al Señor a esta iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste? ¿Cómo estás? Obviamente bien, te sientes bien. Al venir aquí, vienes, alabas, recibes una palabra y estás bien tú. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de la gente que está perdida? ¿Qué? ¿Qué de tu compromiso con la gente que está perdiéndose allá afuera? ¿Qué de tu compromiso? ¿Qué pensarías de un soldado en el ejército que no aparece el día de la batalla? No aparece a cumplir ahí su función porque dice que tenían que hacer otra actividad. ¿Qué pensarías de un soldado? ¿O qué harías si tú fueras el general de ese ejército? ¿O el comandante de ese batallón? ¿Qué harías con ese soldado que no se apareció el día que tenía que estar en la función que tenía que estar en esa batalla? Porque sintió mejor ir a la playa que venir a la batalla. Amados, nosotros estamos jugando así. No estamos realmente siendo conscientes de la batalla que estamos viviendo. ¿Cuántos soldados faltan al servicio los domingos simplemente por cualquier excusa? Cualquier excusa. Es que estaba celebrando, no sé, el cumpleaños de mi hijo. Oye, ¿por qué no celebra sábado? Anticipas un día. O lunes o martes, cualquier día. Es que no somos conscientes de la batalla, amados. Ese es el problema nuestro. No somos conscientes de que estamos en una batalla. ¿Saben por qué les enseño la palabra de Dios? ¿Cuál es mi motivación al enseñarles la palabra del Señor? Mi motivación simplemente es que ustedes ganen cada una de las batallas. Amén. Sean victoriosos en cada una de las batallas. Que estén firmes cuando el enemigo venga en ese día malo. Quiero que tengan la armadura puesta y que vivan sus vidas victoriosas. Ese es mi propósito. Que queremos como iglesia, amados, penetrar en el reino de las tinieblas. ¿Cómo? Mediante la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar el error? ¿Cómo podemos contrarrestar la falsa doctrina que abunda en este tiempo? ¿Cómo? Predicando la verdad. ¿Cómo tú puedes ganar a alguien que está viviendo en falsa doctrina? Predícales la verdad.
Mi prima está viviendo una falsa doctrina, predícale la verdad. La verdad va a sacarla del error. No te quedes callado, porque si te quedas callado, callada, tú eres cómplice. No podemos quedarnos callados, tenemos que predicar la verdad, amados. Nuestra batalla en este tiempo es predicar la verdad, porque la verdad va a penetrar en el mundo de las tinieblas. La verdad es la luz de Dios que va a penetrar en ese reino de la oscuridad. Solamente con la verdad. Con la verdad sacaremos a mucha gente que está viviendo del camino del error y vendrán a ese camino de la verdad. Pero predica la verdad. No te calles, no tengas miedo. Predica la verdad. Mediante la predicación de la palabra de Dios es como nosotros vamos a entrar y a contrarrestar ese reino de las tinieblas. Queremos que la verdad de Dios, la verdad de su palabra prevalezca en este mundo de engaño y de error. Muchos nos gozamos, tenemos muchos cristianos en nuestras ciudades, en nuestros países. Pero muchos de esos cristianos son nominales, no son de verdad. Muchos de esos están viviendo en un camino del error. No tienen la verdad de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprovechar ese tiempo que tenemos, amados, para predicar la verdad de la palabra. Queremos que la verdad del Señor prevalezca sobre el engaño de aquellos falsos maestros y predicadores. ¿Cuál es el objetivo de nuestra batalla? ¿Cuál es tu parte en esta batalla? ¿Qué estás haciendo tú en esta batalla? Todos tenemos que ser conscientes de que somos soldados, todos tenemos que ser conscientes que tenemos que pelear en este tiempo, amados. Y ya el apóstol Pablo nos dice, nuestra pelea no es contra personas, son contra demonios, espíritus inmundos que están detrás de estas personas. Mi pregunta entonces, si realmente eres consciente de la batalla, esto se va a medir por un aspecto simple. ¿Dónde inviertes tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Hablemos del tiempo fuera del trabajo. Ok, trabajas 8 horas o 9 horas o 10 horas al día, está bien. Pero después de ese tiempo, ¿cómo inviertes tu tiempo? ¿Cuántas horas pasas haciendo qué? ¿Preparándote para la batalla? ¿O simplemente estás dándole lugar al diablo porque te metes en cosas que no tienes que meterte, exploras cosas que no tienes que explorar? Entonces estás dándole lugar al diablo. ¿Cómo aprovechas tu tiempo? Leyendo la palabra, fortaleciéndote en el conocimiento de la palabra, teniendo comunión con Dios. ¿Cómo inviertes tu tiempo? Eso me dice cuál es tu actitud respecto a la batalla. Eso me dice exactamente si tú estás entendiendo o no estás entendiendo que estamos en batalla. Porque si después del día de trabajo llegas a casa y te echas unas 3 horas de telenovelas o cualquier otra cosa, entonces estás dándole mucha comida al diablo. Estás simplemente haciendo lo inverso. Pero qué maravilloso sería que esas 3 horas las aproveches escuchando prédicas, leyendo la palabra, orando. Ahí sí eres un soldado que está firme en la batalla. Qué lindo sería que esas 3 horas, parte de ellas por lo menos, te ocupes llamando por teléfono a alguien, predicándole la palabra del Señor. Si no vas a visitar a alguien, estés involucrado en tu actividad como soldado en la batalla. ¿Dónde inviertes tu tiempo? Y una segunda pregunta complementaria, ¿dónde inviertes tu dinero? Si es en las cosas pasajeras, entonces no entiendes en qué consiste la batalla espiritual. Amados, somos soldados, vale decir, somos militantes. Tenemos que soportar nosotros nuestra batalla también económicamente. Amén. Tenemos que financiar nuestra batalla. Porque los falsos financian, tienen millones de millones y financian. Y Satanás está haciendo tantas cosas para promocionar, ¿qué? Sus engaños. Sus enseñanzas engañosas están siendo promocionadas. ¿Cómo? Poniendo plata. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? $50 en el mall, sacamos los $50, muy poco, ¿qué voy a hacer con esto? $50 en la iglesia, creo que es mucho para dar. Entonces, no estás entendiendo en qué consiste la batalla. Si en el mall es poco y en la iglesia es mucho, no estás entendiendo la batalla. Amados, tenemos que ser
consistentes nosotros en quiénes somos y conscientes de que estamos en una batalla. Nuestro propósito, como les digo, es que la palabra sea regada, que esta palabra de verdad sea regada, que vaya a muchos hogares, que vaya a muchas naciones. Y gracias a Dios con la tecnología podemos llevar a muchas naciones la palabra del Señor, pero tenemos que sustentarla, tenemos que apoyarla, tenemos que ser militantes, amados. Amén. Tenemos que militar en nuestros asuntos, amados. No solamente es, amén, sí, yo voy a orar. Sí, ora, eso es importante que ores, pero también que participes dando generosamente para la extensión del reino de Dios. Amén. Que seamos generosos en los asuntos que nosotros queremos que crezcan. ¿Cuántos dicen, oh, yo quiero que esta iglesia crezca? Sí, pero no das ni siquiera una ofrenda generosa. ¿Cómo va a crecer esto? Amados, tenemos que ser realmente consistentes en lo que decimos y lo que hacemos. La batalla espiritual no es solamente qué hago con mi tiempo, pero también es qué hago con mis talentos, qué hago con mi energía, mis fuerzas y qué hago con mi dinero. Amén. El mundo en el que vivimos es cada vez más incierto. Este mundo no te garantiza nada. Tú puedes estar diciendo, voy a invertir. Oh, voy a construir unas casas en mi país. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar? La tierra abre su boca y tu casa se va adentro. ¿Qué te garantiza? ¿Qué hacían los cristianos, los primeros cristianos? Ellos realmente tenían fe en el Señor. Ellos eran militantes. Ellos servían a Dios con su tiempo, servían a Dios con sus talentos y servían a Dios con sus finanzas. Ellos querían que el evangelio pueda propagarse y extenderse y ellos participaban de eso, amados. Es importante que entendamos el contexto de nuestra batalla. Estamos en guerra. Ustedes saben que en el ámbito de los países las guerras se financian, ¿verdad? En la guerra de intereses aún, todo es financiado. En las últimas elecciones, ¿cuánta gente puso plata a cierto candidato y cuánto a los otros candidatos porque quieren? O sea, en el caso, digamos, simplemente como ejemplo, aquellos que promueven toda la liberalidad, todo el movimiento, que se de los homosexuales y el aborto. Esa gente, esas instituciones pusieron millones y millones y millones para que cierto candidato gane. Porque saben que esto es guerra. Y saben que hay que poner si quieren sacar una ventaja en lo que ellos están buscando. Esa es la guerra, amados. Entonces nuestra guerra es espiritual, pero también tiene este contexto que nosotros tenemos que saber sustentar, tenemos que saber respaldar nuestras convicciones y nuestras creencias. Amén, iglesia. ¿Están siendo conscientes de esto? Entonces, una vez que somos conscientes de esto, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice, por tanto, una vez que han entendido, eso significa por tanto. Si su fortaleza está en el Señor, si toda la armadura disponible del Señor la están utilizando, por tanto, si van a pelear contra un enemigo que es fuerte, por tanto, dice, tomen toda la armadura de Dios. Si el enemigo es poderoso, entonces ponte la armadura. Si entiendes que el enemigo es fuerte, ponte la armadura. No puedes darte el lujo de no tener la armadura y toda la armadura, como hablamos. Eso es lo que Pablo está diciendo, por tanto. Ese por tanto ya nos dice mucho. Tiene mucho significado. No puedes ser indiferente en esta batalla espiritual. Por tanto, ponte la armadura para resistir en el día malo. Ahora, si tú te preguntas cuál es el día malo, yo te digo, hoy es el día malo. Mañana también es el día malo. Amén. Y todo día es malo. ¿Saben desde cuándo? Desde que Satanás usurpó el dominio de este mundo. Todos los días son malos. Todos los días son malos. Pero dice Santiago 4:7, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer este tiempo, iglesia? Sométete a Dios, por favor, sométete a Dios. Solamente si te sometes a Dios, entonces vas a poder oponer resistencia al diablo. No vas a hacerlo en tus fuerzas, sino sometiéndote a Dios. Si tú estás sometido a Dios, podrás levantarte contra el enemigo y Él huirá de ti.
Esa es la palabra, esa es la promesa. Pero si no estás sometido a Dios, ¿cómo? ¿De dónde? El enemigo va a tratar de destruirte si no estás sometido a Dios. Y en 1 Pedro 5, vayamos por favor a los versos 8 y 9, dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Y tú dices: ay, es que nadie sufre como yo sufro, es que nadie me entiende. No me digas tal cosa, que nadie sufre como tú sufres, porque la palabra dice que tus hermanos en todo el mundo están sufriendo estas cosas y peores. Tú estás quejándote de algunas cosas pequeñas, tus hermanos en el mundo están pasando situaciones más difíciles, mucho más difíciles. Vivimos en un país de confort, pero nuestros hermanos en el mundo realmente la están pasando difícil. Sé consciente de eso, sé prudente y mantente atento. Mantengámonos atentos todos los días de nuestra vida. No podemos descuidarnos de nuestra comunión con Dios, amados. Se nos ha llamado a estar firmes, se nos ha llamado a resistir. Y si vamos a estar firmes, tenemos que ponernos la armadura, toda la armadura de Dios. Ese es el punto central de este mensaje del apóstol Pablo. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Eso es lo que particularmente yo también quiero que ustedes entiendan, amados. Amén. Amén. ¿Han entendido? ¿Están conscientes? Espero que sea así. Pongámonos en pie, vamos a orar.